dificultad en esta hora? Ahí donde está, levanta tu mano para tener una oración especial. ¿Algún dolor, problema? Levanta tu mano, Señor. Con toda la confianza, para que Dios te vea, te observe. Y vamos a elevar una oración de fe a nuestro Dios. Padre, qué bueno es poder llamarte Padre. Jesús nos enseñó a llamarte Papá. Qué bueno es poder tener un Padre al alcance de una oración. Y en esta hora, mi Dios, usted como Papá, que conoce la necesidad, le rogamos a través de Jesucristo que usted pueda mirarnos con ojos de amor, con ojos de misericordia, y pueda ver todas estas manos que se han levantado, mi Señor, y depositar en primer lugar en esta vida fe, confianza, y que en este gesto de levantar la mano, Señor, la fe se aumente frente a la necesidad que estamos enfrentando. Solo tú, Señor, solo tú tienes la respuesta que necesita nuestra vida, tanto en el área del alma, como en el área espiritual, como en el área física. Señor, tú sabes cuál fue la razón de levantar la mano y suplicamos que usted como Padre pueda dar una respuesta, Señor, a esta necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Todo eso es cierto. Se invita a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, perdón, Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Hechos capítulo 4, 31 al 33, dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En el mismo capítulo, también, el capítulo 5, los versículos 12 en adelante, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. En el capítulo 6, el versículo 7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 9, versículo 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Textos tremendos, textos preciosos, que nos remontan, ¿no es cierto?, al inicio de la obra
de la iglesia. He titulado esta reflexión de una forma muy sencilla: y la iglesia crecía. Y la iglesia crecía. Si analizamos a la luz de las Escrituras el crecimiento de la iglesia primitiva, nos daremos cuenta que fue un crecimiento explosivo. Si nos ponemos más técnicos, diríamos que fue un crecimiento exponencial. Uno de los fenómenos del crecimiento exponencial que me llamó la atención es este: el número de miembros en poblaciones y de ecosistemas crecen cuando carecen de predadores y los recursos son ilimitados. Esta es una definición de lo que es crecimiento exponencial. Dice: el número de miembros en poblaciones de ecosistemas cuando carecen de predador y los recursos son ilimitados. Vale decir, no existe competencia. Lamentablemente hoy hay iglesias predadoras y pastores predadores. Me explico. Hay iglesias que hoy día se alimentan de otras iglesias. Crecen a razón de buscar miembros de otras congregaciones. Escuchaba un programa radial la semana y un pastor decía: si usted no está conforme en su congregación, si usted no está contento con su iglesia, si usted no está contento con su pastor, yo lo invito, congréguese con nosotros. Y daba la dirección. Claro, solares tiranitos. Y daba la dirección de su iglesia. Y naturalmente Radio Esperanza es una radio que tiene bastante alcance, pero normalmente tiene alcance al mundo evangélico. Entonces el mensaje era al mundo evangélico. Si usted no está contento en su congregación, si usted no, entonces venga aquí. Una iglesia predadora, una iglesia que con pastores predadores que se alimenten de otras iglesias. ¿Para dónde voy con esto? Que el crecimiento de la iglesia debe ser producto de la acción evangelística de la iglesia. No debe ser producto de, ¿no es cierto?, de trabajar la mente de personas que de una u otra manera están dañadas o están agotadas y decir: vengan conmigo, aquí van a encontrar lo que ustedes buscan. La iglesia no está para eso. Y la iglesia crecía. Cuando comenzó la iglesia, allá en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, versículo 15, se comenzaron 120 personas. Y se cree que en el primer siglo, los cristianos llegaron a ser 10 millones de personas. En el primer siglo. Pero comenzaron 120. Después que Jesús se fue a los cielos, envió el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, 120 personas estaban allí en el aposento alto. De Hechos 1:15 dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. La pregunta que debemos hacernos y buscar la respuesta es: ¿qué hizo la iglesia primitiva que nosotros debemos hacer hoy? Y yo les invito a que en este tiempo comience usted en su devocional personal a leer el libro de los Hechos. Léalo, estúdielo, analícelo, escriba, haga sus propios estudios bíblicos. Lea y estudie el libro de los Hechos. Yo voy a dar algunas pinceladas solamente, voy a decir 4 cosas. Voy a dar el título a un punto y voy a dar una respuesta a ese título. En primer lugar, la iglesia del primer siglo
era una iglesia que oraba. La iglesia del primer siglo era una iglesia que oraba. ¿Qué significa eso? Encarnaron el espíritu de oración de su Señor. Cada punto va a tener qué es lo que encarnó la iglesia. Entonces la iglesia del primer siglo era una iglesia que oraba. Capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿quién estaba congregado allí? La iglesia. Dice, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Vale decir, fue una iglesia obediente a su demanda de esperar en oración. Cristo les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y en el capítulo 1 de los libros de los Hechos encontramos que ellos estaban juntos, orando, buscando la presencia del Señor. Y voy a leer una serie de textos que avalan el espíritu de oración que había encarnado la primera iglesia. Y eso es lo que hoy día debe encarnarnos a nosotros, hermanos. Debemos entender que la oración es la clave, es vital. Hechos 1, 4 y 5 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual oyeron hablar, porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Capítulo 1, versículo 14, y todos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 12:6 dice, así que Pedro, estando bajo guardia en la cárcel, pero en la iglesia, sin cesar, hacía oración a Dios por él. Hechos 12:11 dice, entonces Pedro al volver en sí dijo, ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban congregados orando. ¿Qué nos indica esto entonces? ¿Cuál era la estrategia? Hoy día nosotros hablamos de estrategia. Y uno puede hacer cursos, taller y trabajo de estrategias de crecimiento. Y si usted va a la librería se va a encontrar con una serie de libros que le hablan de estrategias de crecimiento. ¿Cómo crecer? Cuando las estrategias están aquí en la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros para hacer iglesia estamos más buscando estrategias humanas que estrategias bíblicas. La razón en este barrido de textos y muchos más que usted puede encontrar. Si usted es un estudiante minucioso de la Biblia, puede leer el libro de los Hechos y escribir cuántas veces aparece el concepto de oración. Y se va a encontrar con una sorpresita. Hermano, no solamente hay que orar cuando hay problemas. No solamente hay que buscar el rostro de Dios cuando hay problemas. Años atrás, cuando uno de nuestros hermanos pasó por una crisis muy grave, muy tremenda, sabe que la sala de oración estaba llena. Llena la sala de oración. Empezó a decantar. La oración entonces es la clave, hermano. La iglesia del primer siglo era una iglesia que oraba, era una iglesia que buscaba el rostro de Dios. Primera iglesia bautista de Temuco, debemos volver a esta base de vida, buscar el rostro de Dios.
personal, en tu vida personal, pero también en forma grupal, de estar juntos. Porque muchas veces se dice que hay que buscar estrategias modernas. Déjame decirte que el cielo y la tierra pasará, dice la Biblia, pero mi palabra no pasará. Y esa estrategia de oración, ¿usted cree que Mirza es el resultado de la casualidad? Lo que ocurrió en su vida fue producto de que Dios la levantó, producto de la oración de su familia, de la iglesia, de ella misma. Y aun cuando hubo un momento dado en que claudicó algo normal en los seres humanos, Cristo también claudicó en un momento dado. Dice: Señor, ahora mi alma está angustiada, Señor. Pero la oración la levantó. Y le dio un regalo, un sitio, una casa. Pagó sus deudas. Tiene auto. Tiene chofer propio. Y Samuel, Dios bendice cuando le buscamos en oración. Pero hay que buscarle en todo tiempo. ¿Qué dice la palabra? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Fíjense que Dios les da una señal. Ellos fueron obedientes a su demanda de esperar en oración. En segundo lugar, esta vez, Dios les da una señal que había aceptado sus oraciones. Hermanos amados, cuando uno busca el rostro de Dios en intimidad, Dios siempre va a hablar. Siempre se va a dar a conocer. Dice en el capítulo 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Dios le da una señal que había aceptado sus oraciones. No fue un temblor que ocurrió, porque hoy día los científicos tratan de buscarle una respuesta científica a todas las cosas. El lugar donde ellos oraron tembló. No quiero ser autorreferente lo que voy a decir. Mi padre, que fue un hombre de oración, un hombre rústico, pero un hombre de fe, cuando él falleció, cuando pusimos su cuerpo en el lugar donde quedó, el cementerio tembló. Todos quedamos atónitos. Y un misionero que estaba ahí dijo: verdaderamente este era un hombre de Dios. Después vimos las noticias. Si había habido un temblor en la región, nada. Hermanos, cuando uno busca a Dios sin queja, porque lo dejamos a mi padre ahí con la queja, el dolor: ¿por qué te fuiste, papá? Sino que lo dejamos con el gozo de misión cumplida. Cuando buscamos a Dios, Dios siempre va a dar una señal, porque Él siempre responde la oración cuando Él quiere, como Él quiere y de la forma que Él quiere, porque Él sabe la necesidad. ¿Ya? Hay que buscarle. Allí Él demostró que estaba aceptando la oración. Dice: y el lugar tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, no por el temblor, sino que por la oración, que clamaba y buscaba. ¿Cuál era la razón? Después voy a dar cuál era la razón de esta oración. ¿Ya? En tercer lugar, la oración, en segundo lugar, la iglesia primitiva, tenía un liderazgo que oraba y enseñaba la palabra de Dios. Fíjense qué hermosa combinación. Hermanos amados, la iglesia primitiva tenía un liderazgo que oraba y enseñaba la palabra de Dios. Y es eso lo que nosotros debemos hoy día también hacer. ¿Qué dice Hechos 6:4?
Y nosotros, dicen ellos los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y ahí, ¿no es cierto?, podemos dar bien que ahí comienzan los ministerios de la iglesia. Las tareas de la iglesia. Había una necesidad, las viudas no eran atendidas, los huérfanos no eran bien atendidos, no había una buena distribución. Y ahí los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros nos dediquemos a esto, pues escogeros hombres que trabajen en esta área y nosotros nos dedicaremos a la oración, a la enseñanza de la palabra del Señor. Eso dice en el capítulo 6. Entonces nosotros como líderes, estimados hermanos diáconos, estimados hermanos directorios, estimados hermanos encargados de ministerios, debemos redescubrir el poder de la oración. Y es una demanda que Dios hace a usted y a mí para ser hombres y mujeres de oración. La iglesia primitiva crecía porque tenía un liderazgo que oraba, buscaba la dirección de Dios para el quehacer de la tarea y enseñaban la palabra del Señor. Entonces, en tercer lugar, la oración es vital. La oración es clave. Si la iglesia quiere avanzar, si la iglesia quiere experimentar un avivamiento, ¿no es cierto?, la oración es la clave. La oración ha sido la clave en la historia del pueblo de Dios, pues sin ella no hay poder, sin ella no hay avivamiento, no hay visión y no hay misión. Porque ¿dónde descubres tú lo que Dios quiere hacer en el día de hoy? ¿Dónde descubres tú lo que Dios quiere hacer en el día de hoy? En toda la cantidad de libros que hoy día tienen nuestras librerías, dándonos estrategias. Todo lo que aquellos hombres escribieron, lo escribieron por su experiencia. Nosotros tenemos que aprender a escribir nuestro propio libro de experiencias, buscando a Dios. Por tanto, hay un desafío, iglesia. Y vamos a retomar la oración el día domingo, a las 8:30 de la mañana. Vamos a retomar la oración. Sencillamente porque el día domingo es el día del Señor. Así que los invito y los desafío. Si eres capaz de levantarte a las 6 de la mañana para ir a tu trabajo todos los días, porque tienes que cumplir, también, después tienes toda la tarde para dormir o para estar en familia. Dediquémonos la mañana al Señor, buscándole. La oración es clave entonces en la historia del pueblo de Dios. Oh Señor, dice Habacuc, he oído tu fama, he considerado tu obra, oh Señor, avívala en medio de los tiempos. ¿Quién es el que produce el avivamiento entonces? Es el Señor. El profeta Habacuc lo entendió cuando él dice, oh Señor, he oído tu fama, he oído tu voz, he considerado tu obra, oh Señor. Tú avívala entonces en medio de los tiempos haz a conocer, en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. Pero la oración también fue clave en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo he predicado otra vez este mensaje, que Cristo era perfecto hombre y perfecto Dios. Como perfecto Dios, Él podía haber prescindido de la oración. Él podía haber prescindido de la oración, porque era perfecto Dios, porque tenía un poder innato, porque era Dios. Él podía haber prescindido de la oración. Sin embargo, Él oraba porque necesitaba estar en contacto con su Padre, pero también oraba para dejarnos un legado de oración. Porque antes de comenzar su ministerio, antes de iniciar su ministerio, cuando Él sale de las aguas del bautismo, cuando viene, ¿no es cierto?, sobre Él la presencia del Espíritu Santo, dice la palabra que orando el cielo se abrió. Orando el cielo se abrió. Y cuando Él oró,
Dios habla y le dice: tú eres mi hijo amado. Entonces el ministerio de Jesús comenzó con oración y terminó con oración cuando Él dice en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces el estilo de vida de Jesús era un estilo de oración. Y hay muchos textos, solamente tengo algunos. Sin embargo, dice, su fama se extendía cada vez más y más, se juntaban a Él muchas multitudes para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Pero Él se apartaba a los lugares desiertos, dice, y allí oraba. Lucas 5, 15 al 16. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Lucas 6, 12. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Entonces la iglesia primitiva encarnó este espíritu de oración de Jesús. Por eso ocurría todo lo que ocurría. Usted me dirá que la presencia del Espíritu Santo, lógico, la presencia del Espíritu Santo estaba con ellos, pero la pregunta es: ¿acaso no es el mismo Espíritu Santo de aquellos tiempos? ¿No es el mismo Espíritu Santo que hoy está en tu vida? Ellos encarnaron el espíritu de oración de su Maestro, porque Él les dio ejemplo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Ese es el ejemplo que nosotros hoy día hemos perdido. La iglesia de hoy, hermanos, debe volver a encantarse o a reencantarse con la oración. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia hoy día no ora, está jugando a ser iglesia. Si la iglesia no ora, se transforma en un club social más. Si la iglesia no ora, es incompetente, es impotente. Si la iglesia no ora, pierde su razón de ser. Si la iglesia no ora, se transforma en una institución religiosa. Y déjame decirte que la religión agota. La religión estresa. La oración trae vitalidad, renueva el alma, libera. Porque la oración trae novedad de Dios, fresca. Como dice el libro de Lamentación, que nuevas son cada mañana sus misericordias, pero hay que buscarlas en oración. ¿Qué dice el salmista? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. La pregunta que quiero hacer y hacerle, reflexione sobre esta pregunta tan sencilla. ¿Usted ora en las mañanas? Si la iglesia no ora, entonces ocurre todo lo que le dije y otras muchas cosas más. Entonces concluimos este punto diciendo que la oración es la que le trae vitalidad a su vida, porque usted está en contacto con el autor de la vida. Está en contacto no solo con el autor de la vida, está en contacto con el que redimió su vida. Y no solo eso, sino que está en contacto con aquel que selló su vida, con el Dios Trino. En segundo lugar, otra característica de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, era una iglesia que amaba.
Era una iglesia que oraba, pero también era una iglesia que amaba. Dice el versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Me encantó lo que dijo Mirza, que el auto era del ministerio. ¿De quién es tu auto? Es mío. ¿Usted nos podría acompañar a ir a las misiones? No, porque es muy malo el camino. El viejo, si es que no es viejo seguramente, Florencio, en el viejo auto del pastor Río, se accidenta camino a Quilaco, porque los caminos de antes no son como los de ahora. Nada decía que era propio, sino que tenían todas las cosas en común. Era una iglesia en la cual dice no había ningún necesitado. Miren, las canastas nuestras quedan a medio llenarse. Tenemos un día de acción de gracias, quedan a medio llenarse. Cuando hay tanta necesidad. Entonces, algo tiene que pasar. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos orando. Si la clave está en la oración, si la iglesia no ora, no va a descubrir el amor. Va a decir, ellos encarnaron el espíritu de amor de su Señor. En el otro punto decíamos que habían encarnado el espíritu de oración de su Señor. En este punto decimos que encarnaron el espíritu de amor de su Señor. Ellos amaban a Dios, amaban a su prójimo. Su amor era incluyente, pues no había ningún necesitado y no había discriminación. No había discriminación. Todos eran importantes, todos eran recibidos, todos eran atendidos. Viudas, dicen, los huérfanos, todos. Los que tenían el espíritu inmundo, los que estaban engañados, todos eran atendidos. Ese amor les permitía compartir con los demás sin acepción de persona. Ese amor les permitía dejar a un lado las diferencias sociales. El amor a Dios les permitía estar unidos. Aprendieron a amar a Dios más que las posesiones. Porque vendían, dice, sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. Aprendieron a amar más las cosas de Dios, las cosas de arriba, encarnar lo que Cristo les había dicho, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ese amor también, hermano, y escúchame bien en este punto, ese amor también les dio la misión de practicar una mayordomía integral. Hermanos, déjame decirte que hay un porcentaje de nuestra iglesia que no está diezmando, que no está entregando al Señor lo que a Dios le corresponde. Y ahí vienen las posiciones de los teólogos postmodernistas. No, es que el diezmo no es del Nuevo Testamento. Mire, cuando hay algo que no nos conviene, decimos, no, es que esto no es. Cuando hay algo que no nos conviene, que no nos gusta, decimos, no, esto no es de Dios. Esto no fue escrito en otro contexto. La Biblia es la misma, ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, la iglesia primitiva era la que practicaba una mayordomía integral. Es más, estaban dispuestos a entregarlo todo. Porque encarnaron el amor de Cristo, que lo entregó todo por nosotros. Entonces, hermanos, volvamos a entregarle a Dios lo que le corresponde. Cuando la iglesia obedece a Dios, Dios bendice a la iglesia. Practicaban una mayordomía integral. Por lo tanto, desafío. Y si usted no está a cuentas con Dios en esta área de su vida, póngase a cuentas con Dios. Y practiquemos una mayordomía integral.
Esa clase de amor que ellos vivenciaron traía como resultado un avivamiento, producto de la oración, producto del amor, producto de buscar a Dios. No copiaron el modelo, no copiaron el modelo religioso de los judíos, no copiaron el modelo del paganismo romano, no copiaron, ¿no es cierto?, la filosofía griega, sino que buscaban a Dios, que es la fuente de toda bendición, porque ellos entendieron que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es cuando buscamos a Dios, con amor, en oración. En tercer lugar, la iglesia primitiva era una iglesia que aprendía. No era dólares para aprender, era una iglesia que aprendía, quería aprender. Capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina. El capítulo 9, el versículo 31 que leí yo delante, también dice que ellos tenían paz y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Era una iglesia que estaba dispuesta a aprender. Era una iglesia que estaba dispuesta a aprender y a practicar lo que aprendía. Encarnaron, vale decir, encarnaron la doctrina de su Señor. Hicieron suya la doctrina de su Señor y vivían en la doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se dejaban edificar en la doctrina del Señor. Era Cristo quien les edificaba y no cuestionaban sus enseñanzas. Eso les permitió llegar a ser una iglesia prudente. ¿Y cuál es la iglesia prudente? Cristo lo dijo: cualquiera pues que hace estas cosas, cualquiera pues que hace estas cosas que yo os he enseñado, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Él es roca y como roca edifica su iglesia. Y en cuarto lugar, la iglesia del primer siglo era una iglesia que testificaba. Para decir, encarnaron la gran comisión dejada por nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hablaban con denuedo la palabra del Señor. Entendieron lo que era el sacerdocio universal de cada creyente. ¿Qué significa esto? Todos somos responsables de dar testimonio de Cristo. Todos somos responsables de predicar el mensaje del Señor. Las amenazas del presente no los amedrentaron. No los amedrentaron. Miren lo que dice el capítulo 4. Versículo 29. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, cuando concluyó la oración, el lugar donde estaban, dice, tembló. Hermanos, se sobrepusieron a las amenazas del primer siglo. Y podríamos hacer un listado tremendo de amenazas del primer siglo. En primer lugar estaba la amenaza del judaísmo legalista, que había transformado, ¿no es cierto?, la ley de Dios, la había transformado en algo legalista, imponían más cosas que estaban más allá de la ley. Por eso dije adelante que cuando la religión agota, cuando la religión te impone cosas, la religión no es impositiva. ¿Ya?
Se sobrepusieron al imperio pagano de Roma. Se sobrepusieron a la presión de la filosofía griega. ¿Y saben lo que ellos no hicieron? No pidieron apoyo legal. No pidieron apoyo legal. No se quejaron, sino que oraron. Y ahora el Señor dice, mira sus amenazas. Esto no es una queja, es una oración. Señor, mira sus amenazas. Y ellos nos dicen, Señor, líbranos de sus amenazas. Señor, ten piedad de nosotros. Mira cómo nos amenazan, mira cómo nos persiguen. No, Señor, eso no oraron ellos, sino que, Señor, mira sus amenazas, pero concede a tu siervo que hablen tu palabra con toda valentía. Que no sean las amenazas la razón de nuestros mensajes. Está diciendo, sino que tú encárgate de las amenazas, Señor, que nosotros nos encargamos a lo que tú nos mandaste. Esto me recuerda cuando ahí en el libro, en el Antiguo Testamento, cuando Samuel, cuando volvió el arca, ¿qué ocurrió allí? Todos se reunieron, dice, y todos los enemigos, cuando vieron al pueblo de Dios, todos reunidos, dijeron, ahora es el momento de atacarlos y masacrarlos. Y ahí puso una piedra Samuel y dijo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y mientras ellos oraban, mientras ellos clamaban a Dios, mientras ellos adoraban a Dios, Dios se encargó de los enemigos que huyeron y se mataron entre ellos. Hermanos míos, nosotros hoy como iglesia también estamos bajo amenaza. ¿De qué manera vamos a enfrentar las amenazas que hoy día está enfrentando la iglesia? ¿Saliendo a las calles a protestar? ¿Quejándonos y lamentándonos? ¿Se acuerdan del grupo que estaba afuera cuando estábamos haciendo el Te Deum? Un grupo religioso radical que no entiende el amor de Dios, que cree que la solución es atacando a las autoridades. Con las autoridades hay que orar y Dios se encargará de ellas. Si han sido autoridades que han firmado cosas nefastas, a Dios no le va a temblar la mano para tocar ese cuerpo, esa vida. Nuestro deber como iglesia no es quejarnos, no es lamentarnos, no es pidiendo justicia a gobiernos injustos y paganos. No, hermano, volvamos a leer lo que dice la Escritura. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, pero concédenos a nosotros, tus siervos, que con mayor denuedo prediquemos, entreguemos tu palabra, mientras tu mano se extiende para que se hagan sanidades, prodigios y milagros. En medio de la crisis y la amenaza, siguieron orando, siguieron evangelizando, siguieron perseverando en la sana doctrina, siguieron amando. Toda la iglesia entonces encarnó la gran comisión. Dice la palabra en Hechos 8:4. Entonces los que fueron esparcidos, a causa de la muerte de Esteban, a causa del inicio de la persecución, dice, y los que fueron esparcidos, anduvieron anunciando la palabra. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaban atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía, porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de modo que había un gran regocijo en aquella ciudad. La persecución no fue motivo para esconderse en sus casas. Ellos fueron por donde iban. ¿Se acuerdan cuando Sansón tomó animales, unas zorras, los zorros, y puso en sus colas teas encendidas y los lanzó a los trigales de los filisteos y fueron quemados? Hermanos, nosotros somos más
que un animal. Somos una iglesia que tenemos un poder, es el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que descubrir ese poder que está en tu vida, que está en mi vida, pero tienes que orar, tienes que amar, tienes que buscar la sana doctrina, y eso te va a motivar a la evangelización. No nos quejemos de lo que está ocurriendo, hermano. Dejemos ya, ya aprendí la lección. No me tengo que quejar de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es parte de los tiempos que tienen que ocurrir. La iglesia no tiene que detenerse en las quejas. La iglesia tiene que predicar, enseñar el Evangelio de Jesucristo. El que escucha, escucha. Y el que no, no escucha. Pero tenemos que seguir sembrando la semilla del Evangelio. Concluyo diciendo que el resultado de todo lo anterior, la oración, el amor, la doctrina, el testimonio, trajo como resultado un crecimiento, un avivamiento extraordinario. Ellos transformaron el mundo. Estos que trastornan al mundo entero han llegado hasta acá. Hechos 17:6. Hermano, trastornemos Temuco. Hermano, transforma tu lugar donde trabajas con tu testimonio de vida. Transforma tu oficina, tu colegio, tu barrio. Transformemos con la palabra de Dios. Próximo domingo, 8:30 de la mañana, les invito a orar. Y este miércoles, a las 6, a las 7, tenemos también un momento de orar. Este próximo miércoles, la oración va a ser aquí en el templo. Vamos a abrir el templo temprano. Y más adelante vamos a dar otra estrategia de oración, para que Dios, a través de la oración, nos hable. Si tú crees en la oración, vas a responder. Si no crees, no vas a responder. Si tú crees seguir apegado a la religión, sigue apegado a la religión. Pero hay que ahora apegarse a Cristo. Porque Cristo no es religión, es vida. Señor, gracias por este momento de poder abrir tu palabra y ver que la estrategia de la iglesia primitiva era tan sencilla, pero tan bíblica, tan espiritual, tan divina. Pues, Señor, y tú lo has cambiado, tú eres el mismo. Ayúdanos a entenderlo. Que tu gracia, Señor, sea derramada sobre nosotros. Y en esta hora, Padre Santo, si hay alguna persona que ha llegado a este lugar con alguna necesidad espiritual, que ha llegado, Señor, con la necesidad de buscarte a ti. Tú eres el mismo Señor de la iglesia primitiva, eres el mismo Señor que hoy está con nosotros. Y en ti está toda respuesta, Señor. Porque todos somos pecadores. Y un día estábamos destituidos. Pero tu dádiva de amor, un día nos recuperó el gozo. Y podemos ser hijos tuyos. Pero si hay una persona, Padre, que aún no tiene ese gozo, que te necesita en su vida de manera urgente, Señor, toca su corazón en esta hora. Y al entender que solo en ti hay esperanza. Esperanza de vida eterna, Señor. Mientras estamos orando, ¿hay alguna persona que necesite entregar su vida a Jesús en esta mañana? Haz un acto de fe. Levanta tu mano al Señor. Y Dios va a saber inmediatamente cuál es tu necesidad. Pero da este paso de fe. Ya, levanta tu mano al Señor. Dios es el que te llama, no es el hombre, es Dios el que te llama. Él quiere tener un pacto de amor contigo. ¿Hay alguien en esta hora? Levanta tu mano al Señor. Señor, gracias por permitirnos disfrutar de este culto, porque es un culto que hemos elevado a ti, un culto de acción de gracias por lo que has hecho en la vida de nuestros hermanos, en lo que ha hecho en nuestra vida. Gracias por tu palabra, porque nos motiva, nos enseña, nos corrige y nos guarda. En el nombre de Jesús. Amén.